En lo profundo de la selva amazónica, donde los árboles se alzan como torres de un mundo perdido y el aire está cargado de secretos, comienza nuestra travesía. El Amazonas no es solo un lugar, es un misterio en sí mismo. Entre sus sombras se esconden historias que desafían la historia oficial, relatos de civilizaciones ocultas y huellas de imperios que parecieron desvanecerse sin dejar rastro. Pero, ¿realmente desaparecieron? ¿O siguen ahí, esperando pacientemente a que los descubramos? Desde hace siglos, exploradores de todo el mundo han cruzado sus ríos interminables, enfrentado enfermedades, peligros y bestias ocultas, todos persiguiendo una misma promesa: la existencia de ciudades perdidas. Ciudades donde las piedras hablan, donde los símbolos tallados guardan significados que aún no hemos descifrado, donde lo sagrado y lo prohibido se entrelazan. La leyenda más famosa es, sin duda, la de El Dorado, una ciudad hecha de oro puro, donde las paredes brillaban como el sol y los templos resplandecían como espejos del cielo. Pero, ¿fue El Dorado un mito o una metáfora que escondía un secreto más grande? ¿Era oro lo que buscaban los conquistadores? ¿O se trataba de un conocimiento prohibido que solo los pueblos amazónicos conocían? Uno de los exploradores más obsesionados fue Percy Fawcett, quien en el siglo XX se adentró en la selva convencido de que existía una gran ciudad, a la que llamó la Ciudad Z. Según sus escritos, aquella ciudad era prueba de una civilización avanzada, mucho más desarrollada de lo que se pensaba que podía existir en la selva amazónica. Fawcett desapareció sin dejar rastro, y hasta hoy, su nombre está ligado al misterio eterno del Amazonas. ¿Qué encontró? ¿Quién o qué lo hizo desaparecer? Pero no todo quedó en el pasado. Con el avance de la tecnología, el mito empezó a transformarse en realidad. La tecnología LIDAR, que permite escanear el suelo a través de la vegetación, reveló algo impresionante. Bajo la densa selva, existen estructuras inmensas, redes de caminos, templos y ciudades enteras que habían permanecido ocultas durante siglos. Lo que antes era considerado un simple mito, hoy parece confirmarse como verdad. Sí existieron civilizaciones en el Amazonas y fueron mucho más complejas de lo que imaginábamos. Imagina por un momento caminar entre esos templos cubiertos de musgo, escuchar el eco del viento atravesando pasajes secretos, sentir bajo tus pies las piedras talladas que fueron puestas allí por manos humanas hace miles de años. ¿Qué rituales se realizaron allí? ¿Qué secretos guardaban esos muros? Las leyendas indígenas hablan de guardianes invisibles, protectores de las ciudades ocultas. Algunos exploradores incluso aseguraron haber sentido miradas en la espesura, sombras que los seguían, advertencias silenciosas de que no eran bienvenidos. Podría ser que aún existan pueblos que protegen esos lugares, pueblos que decidieron nunca ser encontrados. Pero los misterios no terminan aquí. Entre las ruinas se han encontrado símbolos extraños, alineaciones que parecen responder a las estrellas, como si estas civilizaciones hubieran tenido un conocimiento astronómico que supera lo que creemos que podían saber. ¿Cómo es posible que en medio de la selva, sin contacto con otras culturas, hubieran logrado construcciones tan precisas? A lo largo de este viaje, descubriremos relatos que parecen sacados de un mito. Ciudades sumergidas en lagunas ocultas, túneles interminables que conectan templos distantes e incluso historias de luces en el cielo que los pueblos amazónicos describen desde hace generaciones. ¿Podrían ser simples leyendas? ¿O acaso pruebas de un contacto con algo más allá de lo humano? Mientras avanzamos, nos damos cuenta de que el Amazonas no es solo un lugar físico, sino también un guardián de la memoria del mundo. Aquí, entre la humedad y el silencio, palpita la voz de imperios que se negaron a desaparecer. Civilizaciones que quizá eligieron ocultarse en lugar de ser conquistadas, esperando el momento adecuado para resurgir. La arqueología moderna confirma que hubo millones de personas habitando estas tierras antes de la llegada de los europeos. Sus ciudades eran tan grandes como muchas de las metrópolis de Europa en ese tiempo.
¿Cómo pudieron desaparecer de manera tan completa? ¿Qué fuerza, natural o sobrenatural, pudo borrar casi toda huella de ellos, dejando solo rumores y mitos? Los próximos minutos nos llevarán a explorar no solo lo que sabemos, sino también lo que tememos. Nos adentraremos en relatos de expediciones que jamás regresaron, en objetos sagrados encontrados en lugares imposibles y en las voces de los pueblos indígenas que insisten en que las ciudades siguen allí, protegidas por la selva misma. Porque el Amazonas no revela sus secretos a cualquiera, solo al que se atreve a escuchar, al que respeta su misterio, al que entiende que hay verdades que no se pueden poseer, sino apenas contemplar desde la distancia. Así que, quédate conmigo. Vamos a recorrer juntos 2 horas de enigmas, de preguntas sin respuesta y de descubrimientos que cambiarán la forma en la que miras la historia. Porque entre las sombras del Amazonas laten los ecos de imperios perdidos. Y quizá esta noche tú también logres escucharlos.